Víctimas, porque estudiando a un penalista italiano que era Carrara, decía que era injusto el trato de la víctima. Nadie repara en la víctima. El criminal es defendido en el juicio, es internado en una cárcel, calefactada, se le da de comer, incluso pueden estudiar. Pero ¿y la víctima? ¿Quién se acuerda de la víctima? Y ahora realmente ya ha cambiado, pero yo os estoy hablando de mi identificación con las víctimas hace más de 20 años. Yo daba una asignatura que era justamente victimología, profesor. No sé si lo sabías. Era una asignatura optativa para alumnos de Derecho y tenía en esa optativa 102 alumnos. Entonces, bueno, hacíamos cosas de estas de víctimas y verdugos. Bien, hoy, en consecuencia, me planteó una persona que me resulta especialmente grata. La ven ustedes ahí, es como una alumna, es alumna de Derecho y Criminología. Es hiperactiva, es lo que yo digo siempre y recomiendo a los estudiantes de este centro. No se puede ir con un currículum en blanco a buscar empleo. Entonces ella no tiene el currículum en blanco, tiene un currículum bastante completito, en todo, es decir, está en todos los fregados. Yo jamás, ella hace Derecho y Criminología. Criminología yo me la encontré realmente en una situación un poco deteriorada y en descenso libre. Y como siempre me pongo al lado de las víctimas, de los pobres y de los marginados, pues nadie les hacía caso a los de Criminología y yo pues me puse a hacerles caso, y hablé y demás, de tal modo que siento un poco a Criminología como mi hija. Y le he dedicado grandes esfuerzos, he hablado con los estudiantes. Bueno, una de ellas es Nora, que está aquí esta tarde. De pronto me plantea que en algún otro foro muy próximo para nosotros, bueno, el institucionalismo, esas cosas de que solo son bien vistos unos y los otros son peor vistos y hay que entrar en estas componendas políticas. Los que bien me conocen en el CEU saben que yo no tengo miedo, que yo soy impulsor y acelerador de causas perdidas, de causas marginales, y me lo plantean a mí porque el conserje de la facultad, que me conoce muy bien como contestatario, recomendó a Nora que viniera a verme. Y yo digo, me lo plantea, digo, sí, puedo ayudarte. Y creo que merecen escucharte a ti y a tu compañero, por bien víctima del terrorismo, vuestras vivencias. Y entonces la Escuela de Hostelería y Turismo os recibirá complacido. Bueno, no están los de segundo curso, están solo alumnos de primero, pero bien, agradezco. Sí, hay de segundo uno, Servico, sí, gracias. Y entonces me parece excelente. Ella, yo no lo sabía, ha escrito un libro también, no conozco el libro, estuvo muy implicado en este tipo de política de diálogo entre verdugos y víctimas, verdugos que de algún modo parece que habían reconocido sus errores. Y nuestro amigo Guardia Civil también ha escrito otro libro. Luego tenemos aquí a dos escritores que espero que haya trasladado vivencias que a todos nos interesen, nos enternezcan y en algún caso nos enfurezcan, pero moderadamente, por favor. Bueno, sin más palabras, yo le cedo el turno a quien. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir. Me sorprende gratamente la aparente juventud de todos vosotros. Sois por lo menos 20 y tantos años más joven que yo, 20 y muchos, algunos no. Les voy a comentar, según lo que ha dicho Nora, un pequeño inciso antes de empezar la novela. Quizás los niños ahora saben los nombres de los jugadores de fútbol, los cantantes. Aquí hay algunos compañeros que lo que nos aprendimos de memoria era el nombre y dos apellidos de todos esos perras que había ahí. Y cuando digo de todos, identificar la cara por el nombre y los dos apellidos. Empezaré. Yo nací en Valladolid en 1970. Estoy orgulloso de ello, así como de Cigales. Es un hermoso pueblo a 12 kilómetros donde nacieron mi padre y mi hermana. Os voy a hacer un resumen de lo que ha sido mi vida los últimos 48 años y cómo he llegado a donde he llegado. La formación de cada persona contribuye al futuro de su desarrollo. Fui alumno de dos colegios de la Orden de San Francisco de Asís. Los frailes seguidores de esa regla han sido de gran influencia en mi vida.
Su humildad y buen sentido de aprovechar al máximo las posibilidades que tenemos en la vida fueron referentes para nosotros en la etapa de EGB, aquella educación general básica de los años 70 y 80 que tanto echamos de menos. Los frailes nos daban nociones de latín en el octavo curso, con la sana intención de prepararnos al ladrillo del bachillerato. Llegaba en forma de libros y diccionarios de pasta cartonada, duros, pesados y voluminosos. Íbamos al instituto cual soldados de los batallones de Roma, cargados con pesadas mochilas y sin ruedas. Nuestras clases, con una ratio más elevada que en la actualidad, tenían entre 40 y 45 alumnos. Os obvio decir que antes usábamos el masculino plural para los géneros. No andábamos con ciertas chorradas que en la actualidad. En aquella época, cuando tendría que haber comenzado la etapa universitaria, las clases de la Facultad de Derecho estaban formadas por más de 120 alumnos. Habiendo escogido letras puras, con las mejores calificaciones en latín y griego, y ciertas dificultades en filosofía e historia, eran la salida más lógica. Se optaba por ese lado de la ley. Y yo pensé, ¿habría tanto trabajo para tantos abogados? ¿Iba a dejar de estudiar? Pues no. Por casualidad, como muchas veces ocurre en esta vida, un íntimo amigo de mi pueblo entró a prestar el servicio militar en la Guardia Civil. Antes, los hombres debíamos permanecer en el ejército un tiempo de 12, 18 o 36 meses, aunque también podías convertirte en objetor de conciencia prestando otros servicios a la sociedad. Por ejemplo, cuidar los recreos de algunos colegios. Ahora, en la actualidad, casi haría falta un domador de leones del centro de África, pero del mismo centro. El acceso suponía una oposición sobre materias culturales, pruebas psicotécnicas, psicológicas y físicas, junto con un reconocimiento médico. Quizá pudiera parecer fácil, al menos por los conocimientos del bachillerato. Agentes de la Guardia Civil y un ambiente donde sabes que no aprueba la calificación de 5, sino los 200 mejores de 2000. Aprobé el día 2 de mayo de 1990 e ingresé en la Academia de la Guardia Civil. La formación dentro consistía en materias legales y de manejo de armas con munición para defensa de personas, incluida la propia, junto a otros muchachos de edad similar, procedencia dispar y con el propósito de servir a la buena convivencia de la sociedad. Eran años de terrorismo, desde San Sebastián a Cádiz, de Valencia a La Coruña, Madrid a Barcelona. Todas las ciudades tenían marcados objetivos terroristas. Grapo y ETA perduraban la lucha, asesinando sin piedad, realizando secuestros y extorsiones a otros de la misma especie natural únicamente en base a una ideología bastarda. Supongo que sabéis lo que era el Grapo. El Grapo es el Grupo de Resistencia Antifascista 1 de octubre, que es el brazo armado de lo que era el Partido Comunista reconstituido. Es decir, lo más extremo del extremo del extremo de la izquierda, más extremo. Para ellos, todo lo que no está con ellos es derecha. Y por supuesto, ellos no son violentos. Se mataban, pero no eran violentos. Allí, decía, en la academia nos conocimos gente de Galicia, las Congadas, Cataluña, ambas Castillas, Asturias, Valencia, Andalucía, Melilla, en resumen, de toda España. Recuerdo también a uno de los tipos más serios y graciosos, un compañero de EPE, Huelva. Sabía contar chistes y tocar la corneta de manera magistral. Continué estudiando en el periodo de formación y servicio en Valladolid durante el verano. A algunos os sonará eso de estudiar en verano. A mí también y mucho. Después de 6 meses volví a la academia. Bueno, volví a presentarme para Guardia Civil profesional. Y tuve que hacer otro examen. Materias culturales, pruebas psicofísicas, psicotécnicas, físicas, reconocimientos médicos. El 2 de noviembre de 1990 llegué con una enorme bolsa cargada de ropas e ilusiones, apenas sin deshacer del periodo anterior. La enseñanza en una academia de naturaleza militar se parece a la universidad en poco. Bueno, en nada. Allí todo el tiempo se tasa. Levantarse, desayunar, cambio de clases, materias, descansos, momentos de estudiar y dormir. ¿Cómo se cambia del momento? Corneta, a toques de corneta. No te da tiempo a dedicarte a otra cosa salvo a aprender y a dormir. Esto último puede considerarse un pequeño vicio. Verán ustedes, un guardia civil destinado en un pueblo recién salido de la academia recibe formación de todo y especialización en nada, al menos en 1990. Entre otras materias teníamos Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Código Penal Militar, Ley de Régimen Disciplinario, Ley de Pesca y Caza, con sus reglamentos, Ley de Impuestos Especiales, Ley de Reglamento de Armas y Explosivos. Los petardos son explosivos a pequeña escala.
De hecho, si compras una cantidad de petardos, puedes preparar un explosivo mayor. También teníamos una cosa que se llama epizootias, que es el transporte de animales. Por supuesto, manejo de armas, ya que somos policías y militares. Conducción de vehículos. Ahora se añade informática, bases de datos y otras. Las nuevas tecnologías en mi promoción no estaban al alcance. Aprendimos los avances conforme pasaron los años, en la mayoría de los casos por iniciativa propia. Recuerdo las maravillas de las Olimpiadas de 1992 en Barcelona. ¿El movimiento olímpico? No era eso. Allí nos surtieron con formularios en varios idiomas para recoger denuncias de robos y otros trámites. Ni os imagináis lo difícil que era intentar hablar con un conductor marroquí, francés, inglés, noruego o alemán que viajaba desde esos países y sufría un robo, un hurto, una agresión o un accidente en las áreas de descanso de las carreteras. Al menos en aquella época, muchos hacían noche en explanadas junto a las autoridades de España. Volvimos con los formularios. Cuando ocurría un hecho, hacían falta. Si los entregábamos, los leían, los entendían, rellenaban y nos ahorrábamos un montón de horas y trabajo en los pueblos de España. No teníamos ordenadores, sino máquinas de escribir. ¿Iba a dejar de estudiar? Pues no. Empecé a estudiar inglés. Hice estudios a distancia de sociología directiva y criminología en la Escuela de Criminología de Cataluña. Asistí a seminarios sobre las continuas reformas del Código Penal y la Ley de Protección Jurídica del Menor y otras similares. La Universidad de Valladolid comenzó a dar clases de idiomas más o menos peculiares. ¿Ruso? Pues sí. Comencé a aprender ruso y estuve unos 4 años dándole vueltas al cirílico. Un día se convocó el curso básico de especialistas en información dentro de la Guardia Civil. El día 1 de junio del año 2000 me notificaron que estaba seleccionado para las pruebas previas. Eso suponía estudiar durante los meses de junio, julio y agosto, hacer un trabajo y un examen tipo oposición en septiembre. Aprendí un montón de legislación actualizada. Entre septiembre y octubre hice el curso. Conocí a gente extraordinaria y algún héroe que marcó mi futuro con gran notoriedad. Después salió una vacante en una unidad de Madrid, donde se pedía ese tipo de especialización. Nos pidieron realizar un trabajo, y les esperé bastante, ya que me gusta mi profesión, a la par que anhelaba venir a ese destino. Obtuve el traslado y comencé a vivir en Alcalá de Henares. La unidad tenía un curso interno obligatorio para adaptar los conocimientos y habilidades y práctica que teníamos antes de llegar allí. Por ello, estuve otro mes en el verano, estudiando, conociendo Madrid, aprendiendo fotografía, informática, cómo conducir, nociones de protección de personas, por eso lo que llamáis el personal civil, escolta. Y una buena dosis de paciencia, templanza y seriedad ante situaciones difíciles. ¿Iba a dejar de estudiar? No. Al año siguiente tuve la oportunidad de volver a realizar un curso de especialización en la Guardia Civil. La sede del Grupo de Acción Rápida, antes se llamaba Grupo Antiterrorista Rural, está en el Centro de Asentamientos Especiales de Logroño. Un lugar maravilloso, especialmente en el mes de octubre de 2003. Lluvioso y frío, por donde corríamos día sí, día no. No menos de 10 kilómetros por laderas y caminos nunca asfaltados. Si llueve no corremos, decía Antonio, un compañero de Madrid. Bajamos el primer día y, bajo una lluvia intensa, hicimos nuestros primeros kilómetros. El resto, hubo días que llovió menos, pero corrimos igual. Allí durante un mes. Estuvimos conociendo técnicas y tácticas impartidas por el personal número 1 de la Guardia Civil en protección de personas y contra terrorismo. Sí, escoltas que hablaba antes. ¿Tiempo libre? En el tiempo libre procurábamos estudiar, comer o dormir, siempre por ese orden. Diré de aquel maravilloso lugar que siento una gran gratitud a todos y cada uno de los componentes de esa unidad. Eso que ven en las películas americanas es un poco exagerado. No gritan tanto en España, o por lo menos lo hacen en un español que se entiende cagando leches, con perdón. En esos tiempos, en 2003, una amiga de mi pueblo, que es policía nacional, me presentó a una compañera suya aquí en Madrid. En ese punto dejé de estudiar un poco para fijarme en algo más, en algo que llaman sentimientos. Una bonita relación que comenzó con una cita ciegas, donde ella me iba a invitar a una novillada nocturna en las ventas, aunque acabé pagando yo mi entrada. Comida, cine, cenas, cocinar, pasear. El resto sería más tema de programas o revistas, de eso que llaman corazón, que no es otra cosa que enterarse de la vida personal de otros. Vivía en Alcalá de Henares, cerca de mi única hermana. ¿Conocéis Alcalá? Es un pueblo maravilloso, con el tamaño de una ciudad de provincias. Sus restaurantes y
Restaurantes y bares, tapas y pastelerías, algo que un aficionado a disfrutar de algún rato de ocio fuera de casa estima en gran medida. Una mañana, cuando viajaba en el tren hacia Madrid, medio dormido porque era jueves, al cerrarse las puertas del vagón sonó un ruido tremendo. Estaba en Santa Fe. Recuerdo ir oyendo la radio con auriculares. Eso me salvó los oídos. Se movió el convoy de atrás hacia adelante. Unos viajeros entraron por la puerta de conexión entre vagones, de donde surgió una enorme nube de humo negro. Vi a gente correr por el flanco derecho del convoy saltando en las vías, mientras otros entraban por la puerta huyendo del foco de la explosión. Tragué el humo, saqué mi teléfono, colgando la mochila a la espalda y gritando a los pasajeros que estaban en las puertas cómo accionar la llave de la manual de apertura de las puertas. Un compañero me contestó y comencé a decir ante su asombro: ¿huele a pólvora? Sí, Javi, dice yo, huele a quemado, mezcla de pólvora, plástico y carne. Al salir, antes de bajar al andén me detuve y miré al vagón anterior al mío. La parte superior estaba levantada y la puerta arrancada. Allí, en las vías, entre ellas, se encontraba el cuerpo de una persona decapitada. En términos de la Guardia Civil se dice cuerpo humano sin cabeza, al parecer cadáver. Sí, es así porque nosotros no podemos determinar el fallecimiento de las personas. La gente saltó a las vías para salir más rápido del andén. Yo me coloqué mejor la mochila y entré por el agujero donde estaba la puerta. Tendía en el suelo una mujer de unos 32 a 37 años, desnuda completamente, sin rastro de metralla, eso es importante, sin rastro de metralla, con cabello rubio rizado y largo. Tenía una herida abierta a la altura de la parte derecha del abdomen, por donde colgaban unos cuantos de sus intestinos. Me arrodillé junto a ella y no respiraba ni tenía aliento. Su corazón tampoco latía y estaba inerte. A esa chica, en la misma posición, la veo una o dos veces al menos desde el día 11 de marzo del 2004. Cada día. Una voz desde debajo de unos asientos y hierros amontonados nos alertó. Entre 5 o 6 personas logramos levantar la maraña que había y rescatamos a otra mujer que vestía de color muy oscuro. Fuimos llevando a los heridos desde el interior del andén, desde el interior al andén. Llegaron 2 policías municipales, me identifiqué ante ellos y me comentaron que habían explosionado más vagones en diferentes puntos de la línea. Me acordé de Lola, mi novia, destinada a la comisaría de Atocha, pero no en servicio en ese momento. Ella prefería hacer tardes antes que madrugar. Llamé y estaba dormida. Le conté que había problemas en Atocha y sería conveniente que fuera allá para trabajar. No enciendas la radio ni cojas los trenes, cariño, dije. En parte no me hizo ni puñetero caso, como buena mujer inteligente y policía. Mientras iba en el coche escuchó las noticias. Un rato después, un hombre me pidió ayuda para salir de la estación con una mujer que no podía abrir los ojos. Era enfermera, me dijo. Tenía clavados multitud de cristales en la cara y prefería caminar con los ojos cerrados. En parte para no ver lo que había ahí. Era enfermera, tenía clavados multitud de cristales en la cara y prefería caminar con los ojos cerrados. Bajamos por el paso subterráneo y salimos fuera. Se sentaron en las escaleras en tanto acudí al puesto de sanitarios instalado en la calle para darles el aviso. ¿Dónde vas?, me dijo el hombre. Vuelvo a ver. Hay más gente todavía allí. Se llaman Clara y Paco. Él bajó de casa corriendo al oír el sonido de la explosión. Semanas después nos encontramos de nuevo. A día de hoy continúa la relación. Nosotros hemos visto crecer a sus hijos y ellos al nuestro. Pude acceder, salir y ayudar a más gente durante gran parte de la mañana. De hecho, hasta que ya dejó la policía, aquí no hay nada que hacer. Ya no se puede hacer caso. Y salimos todos. En parte porque también hubo algún policía municipal que vio, al parecer, alguna tartera que tenía ruido. Entonces salimos todos y fue cuando entraron ya los carros, ante la posibilidad de que hubiera más explosivos. Los bomberos llegaron y idearon romper los bancos de metal para servir de camillas. Éramos 3 equipos. Uno ponía al herido en el banco camilla. El segundo
Dentro de las vías se ocupaba de trasladar desde un desnivel, y el tercero, que estaba en la otra parte, recogía la camilla y lo llevaba afuera al hospital de campaña. Quizá tras aquello sirva de definición a cadena humanitaria. Recibí 2 llamadas de teléfono muy especiales, mi hermana y mi madre. La primera oyó la noticia cuando se levantó de la cama. Estoy bien, sí, en Santa Fe. Te dejo que estoy trabajando. No, mentira. La segunda fue un poco diferente. Sí, en Santa Fe. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Nada, mamá, estoy trabajando. Ha ocurrido algún tren, pero no sé qué es. Te estoy viendo por televisión. Efectivamente, las cámaras estaban situadas encima de un taller anexo a la estación y emitían en directo el resultado de aquella barbarie. Pues ya ves que estoy bien. Te dejo que estoy trabajando. Luego te dejo. A media mañana, cuando habíamos desalojado a todos los heridos, un compañero me vino a buscar con una moto. Era la forma más rápida de salir de allí. Fuimos a nuestra unidad y nos dedicamos a buscar por hospitales al personal que faltó a su lugar de destino. También por la morgue improvisada en el infierno. Un día muy difícil para todos. Actuamos de manera mecánica, sin pensar en nada que no fuera nuestra obligación como agentes de la Guardia Civil. Lo peor fue comenzar a explicar por teléfono durante la tarde a mi familia todo lo que había pasado esa mañana. Valentín, un compañero víctima del terrorismo que había sufrido años atrás la explosión de un coche bomba en Vitoria, me explicó: el sabor raro que tienes en la garganta es la mezcla de humo con partículas metálicas y explosivas. Perderás el sabor y el gusto, el salado y el dulce. Normalmente se te irá en 6 meses, más o menos. El resto te lo quedarás dentro hasta el fin de los días. En el Hospital de la Paz, mientras buscaba un compañero, una médico me dio un comprimido para el dolor de cabeza y unas cuantas para el resto de la jornada. Me tomé mi primera pastillita de color amarillo esa misma noche. A los 10 días tuve mi primera visita al psicólogo, 2 más tarde al psiquiatra. Tuve que comenzar las bajas laborales, dando comunicación para dormir, despertar, estar tranquilo e intentar comprender todo lo que había ocurrido resulta muy complicado. Tenía el sabor dentro y el constante recuerdo de los cadáveres en mi cabeza. Noches sin dormir y dar vueltas a las noticias, investigaciones. Ni os imagináis todas las clases de química dedicadas a intentar resolver nuestras cabecitas. Su conducta es incompatible con una cantidad indeterminada de acciones y algunas veces con un desconocido resultado. Puedes coger o perder peso de manera tremenda y rápida, entre otras. Las víctimas, por lo general, vamos estando al día de todas las noticias, especialmente del atentado propio. Los autores, motivaciones, cómo lo llevaron a cabo, quién financió el hecho. Sí, la financiación es parte muy importante, ya que en el mundo de los delincuentes la caridad suele ser ajena a ellos. Los hechos históricos de los atentados terroristas se van perdiendo con el tiempo. Cae polvo, arena, olvido en la mayoría de la población. Parte de la clase política, esa que tanto calvario sufre por nosotros mientras se dan un bidón impresionante, tienen una tendencia increíble a acercarse a los asesinos o a sus secuaces. En mi forma de pensar, coincidente con muchos, estoy convencido de que quien participa en un atentado tiene la misma cantidad de culpa que aquel asesino que lo ejecuta. La cifra asciende a 369 asesinatos sin resolver en nuestro hermoso país llamado España. Estaría bien incluir los 192 del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004. Correcto. Se trata de un atentado con un montón de agujeros negros cuya explicación lleva años siendo enterrada por muchos poderes del Estado. Se nos critica porque mostramos la extrañeza por la instrucción, el desarrollo del juicio, la sentencia y los posteriores recursos resueltos en el Tribunal Supremo, Constitucional o una cosa bastante extraña llamada Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Allí, de forma habitual, dan la razón a los terroristas frente a las víctimas. No deja de ser chocante eso de derechos humanos de alguien que ha quitado el primer derecho de una persona como es la vida. A mí, al menos, ese tribunal, si desapareciese, seguro que el edificio valdría para algún fin cultural con mayor proyección, una biblioteca, por ejemplo, o un comedor social. ¿Habéis oído hablar del juicio y de la dichosa sentencia? Os voy a dar unas pequeñas pinceladas. Todas ellas están recogidas en cualquiera de las 3 fases: la investigación, la instrucción o la sentencia. Los vagones con el resto de explosivos fueron enviados a achatarramiento y destrucción a los 4 días del atentado. Se conservaron muestras que los análisis químicos dentro del laboratorio de Policía Nacional primero dieron unos resultados, sí,
tras un fallo de luz eléctrica en una noche, el juez había dispuesto cámaras de grabación en esa sala a las 24 horas del día. Bien. Al día siguiente lo analizaron y daba otro explosivo diferente al que había dado. Extraño. De aquellos restos, toneladas de hierro y plástico, se salvaron unos cuantos tornillos. Incluso recogieron con algodones impregnados en agua y acetona restos. Estos últimos no llegaron a juicio, desaparecieron. Se guardó polvo de uno de los extintores usados en un vagón. Efectivamente, los restos no se correspondían con el explosivo cuya procedencia era del polvorín de una mina de Asturias. No tengo ni idea de quién, pero resulta muy raro. ¿No os parece? Los presuntos autores fueron unos auténticos putos. Fueron capaces de explosionar un montón de, al parecer, mochilas en unos trenes. Y fallaron cuando colocaron un artefacto junto a unas vías, el cual iban a accionar con un detonador por mediación de un cable de 130 metros. Pero se olvidaron de colocar el iniciador del explosivo. Una de las mochilas que apareció en la comisaría de policía viajó más que la maleta de cualquier jugador de fútbol de nuestros días, dejando de lado la obligada cadena de custodia de todos los elementos en una causa criminal. Claro, ¿verdad? El sistema ideado para accionar el detonante era, al parecer, un teléfono. Unos tipos bastante concienzudos midieron con un aparato idéntico el voltaje necesario para activar el dispositivo de la bomba. Resultó que no había forma de ello, daba un amperaje bastante menor. Por cierto, el teléfono móvil de la mochila esa que apareció lo había liberado un policía. Los coches encontrados en las proximidades de la estación de Alcalá fueron bastante contradictorios. Al juicio solo llegaron a la instrucción 2, pero a muchos nos consta de que ese día se descubrieron varios coches robados también en diferentes estaciones. No tenían relación con el juicio o con los atentados. Pues bien, de aquellos, en Alcalá de Henares hay que destacar dos. Primero, la furgoneta, la famosa furgoneta, que rastreada por perros detectores explosivos in situ, sin encontrar o detectar ningún tipo de cartucho, apareció una hora después de entrar en el complejo policial de Canillas con cartuchos de explosivo en su interior. Me refiero a que cuando entras en el complejo policial, cuando entra la furgoneta, tiene que entrar a una calle, girar a la izquierda, bajar a otra calle. Bueno, pues ese itinerario, que es apenas, no creo que llegue al kilómetro. La furgoneta tardó una hora en llegar. Iban en una grúa, no la iban a empujar. Y, por cierto, es cuesta abajo, no es cuesta arriba. Bastante feo. En el mes de julio del año 2004 también apareció un coche en la misma zona con defectos personales de muchos de los fallecidos en un piso de Leganés. Esos defectos contenían su rastro genético. La instrucción decidió, con buen criterio, desechar todos. ¿No os parece raro? Por cierto, el piso de Leganés fue el escenario donde se había detenido a traficantes de droga anteriormente. Que tendrán los pisos de alquiler, por cierto. Durante la instrucción y el juicio, desde el Ministerio Fiscal se dijeron cosas tan absurdas como el explosivo ha sido como dos eco y vale ya. No me digan que no es un argumento similar a decir, porque me sale de mis... O la afirmación, da igual el explosivo que estallar. Estos argumentos que dejan muchas dudas, especialmente para responder a la pregunta de cuál fue el arma del crimen y quién usó la misma para perpetrar. ¿No os parece? El don de la bilocación se hizo de manifiesto en aquellos días. Unas jóvenes vieron pasar a un tipo de un vagón a otro. Viajeros pudieron ver al mismo individuo en otros vagones a la misma hora. Y además, aquellas dos mujeres en principio fueron tomadas como mentirosas. Luego se las creyó y dio por bueno su relato. Incluso uno de sus maridos dijo que iba en el vagón, pero no quedó demostrado de manera veraz. Es una opinión muy particular mía, y creo firmemente que ellas no iban en ese vagón. La forma de ver la vida, tanto en lo personal como profesional, cambió por completo. Mi vida profesional fue evolucionando a peor. De unos compuestos químicos a otros. La farmacología tiene una variedad muy amplia para ayudarnos a pensar poco o relajar los malos pensamientos que nos surgen. Fueron años de subidas y bajadas. Mi novia y yo nos casamos, nació nuestro hijo. En el trabajo las cosas iban más o menos bien, borrachas, como decimos en la Guardia Civil.
¿Iba a dejar de estudiar? Pues no. Surgió la posibilidad de mejorar mi puesto e hice la oposición para el curso básico de especialista en policía judicial. Algo que no, similar a los famosos CSI de la televisión. Como el resto del curso, pues si no os acordáis, la fase de estudio es verano. Fuimos unos días a un hotel en el mes de agosto. Mientras mi hija y mi esposa dormían la siesta, yo me refugiaba en una hamaca con un tocho de 400 páginas en la zona más silenciosa del hotel, el área nudista. Es un lugar maravilloso donde nadie habla, todo en silencio, aún mayor que la más transformada biblioteca de un monasterio. Durante el curso me sucedió algo muy raro. Tuve un pequeño desencuentro con un oficial. Ese hombre estaba respondiendo a una duda que yo planteé. Al acabar, él me miraba fijamente, mientras yo creía que estaba pensando acerca de una respuesta delante de toda la clase. Resultó que, sin darme cuenta, lo estaba diciendo en voz alta. Perfectamente audible para todos, y especialmente para él. Menos mal que yo no suelo pensar con palabras insultantes, soeces o de índole que pudieran causar una falta grave a la disciplina. A cambio, se me oyó de manera nítida, demasiado nítida, mi opinión sobre el apunte de dicho título. Me disculpé ante él, pero me despreció con un espero no verte más en la puta vida. Luego decimos que hay cosas que no quedan claras. Esa no era la única vez. No. Por cierto, creo que tenemos la misma edad, aunque un sentido de la educación bastante diferente. Poco después tuve una entrevista con un psicólogo. Era momento de descansar. El tratamiento es duro y las misiones de un guardia civil precisan de toda la salud posible de sus agentes. No podemos estar a medias y menos aún medicados con ciertos desórdenes del interior de nuestras cabezas. Intentar vivir con los pensamientos de todo lo que me pasó había invadido mi interior. Se generó una sensación de miedo a un simple coche aparcado en la puerta de casa con alguien dentro, las detonaciones de una cabalgata de reyes, el olor a quemado de lo que sea. Un ruido enorme de cualquier cosa, la noticia de cualquier atentado, sea donde sea, con imágenes incluidas. Había perdido la serenidad, la templanza y el dominio de muchas partes del mente. Un par de psicólogos y amigos de la Guardia Civil, Rafael de la Roba y Santiago García Esteban, me aconsejaron escribir. Se han publicado ya 3 novelas: Azul Blanco, pero Negro, Senda de Lealtad y José Vicente. Y he participado en varias antologías con relatos cortos. Además, colaboro en el Diario Digital en Español y en el programa de radio Ruta 608, y publico en mi web www.casus.com. He dejado de ver el mundo ese tan maravilloso que pretendo tenga mi y vosotros. Las opciones políticas, junto con el respaldo a aquellos a quienes nos insultan a diario, es un enorme trago para algunas víctimas del terrorismo cada día. Aún no entiendo la manía de intentar adquirir notoriedad basándose en el dolor de otros. Los terroristas han comenzado a salir libres. Como decía Nora, pululan por pueblos y ciudades de España, donde suelen ser recibidos como héroes, sin arrepentimiento. Eso es básico, ¿eh? Sin arrepentimiento. Ni haber colaborado en resolver más de 300 asesinatos, ni ayudar a desarticular las organizaciones terroristas, ni haber cumplido de manera íntegra sus penas, ni resarcir a las víctimas o al Estado por los daños causados. Esto sería largo de hablar porque si tú le rompes las gafas a alguien, se las tienes que pagar. Y se las tienes que pagar empezando por cada euro hasta acabar por cada céntimo. Y la alcalde Borroca empezó a acabarse allá en las provincias vascongadas cuando el Estado legisló y declaraba responsable civil subsidiario a los padres de los chavales que quemaban autobuses. Si quemas un autobús, lo pagas. No, es que mi padre, tu padre paga tu padre. No, yo no tengo. ¿Tiene piso? Sí, el piso. Si el padre no le da educación al hijo, el Estado se lo da al padre. Sería un buen punto para empezar por ahí. Pero sería tema de otra charla. Los asesinatos de niños son los más dolorosos que tienen las sociedades en la actualidad. Y hace años también. Madres y padres, personas cercanas o lejanas, cometen asesinatos de la manera más vil contra otros seres débiles e indefensos. Los efectos e investigaciones portadas de los medios de comunicación durante 1 o 2 semanas, repitiendo esos datos en el momento del juicio y la sentencia. Después, cuando salgan en libertad, en torno a los 15 o 20 años,
A lo sumo, el autor vuelve a casa del lugar al presidente. Estoy acabando. ¿Os imagináis a todos esos recibidos con pancartas, bailes, comidas y bebidas? Eso ocurre una vez por semana, mes o año en nuestro amado país, esta hermosa tierra llamada España. ¿Desde cuándo? Los grupos terroristas comenzaron a invadir las casas, edificios, actos públicos, lúdicos, incluso deportivos. Reclamaban el agrupamiento de los terroristas en cárceles próximas a sus lugares de origen, lo que decía nada. Veréis, hace años el ministro socialista Enrique Mújica comenzó con el programa de la dispersión de miembros de ETA, de miembros terroristas por las cárceles españolas. Antes dichos elementos estaban en módulos enteros, donde permanecían sobre las directrices de la propia banda. Esto conseguía que ninguno colaborara o se reinsertara. La dispersión consiguió algunos éxitos en labores operativas. Su hermano, el hermano del ministro, Fernando Mújica, fue asesinado delante de su hijo en San Sebastián por uno de los que salía ahí en la foto, por Valentín Lasarte Olid. Lleva unos años en libertad y tampoco ha colaborado con la justicia, ni ha repetido, ni pedido perdón, ni pagado las indemnizaciones correspondientes. Que no se olvide. También fue recibido como un héroe. Nosotros, las víctimas, somos conscientes del problema que sufrimos. Muchos ciudadanos permanecen ajenos a nuestra visión. Ciertamente complicado parece. Sin embargo, hemos de aprender a vivir con ello, mientras sonreímos a nuestros hijos. En breve tendré que explicar qué, cómo y por qué ocurrió un atentado terrorista a mi hijo. Habrá que estudiar cómo hacerlo. ¿Iba a dejar de estudiar? No lo haré nunca, al parecer. ¿Y vosotros? ¿Nos ayudaréis a intentar descubrir a todos los terroristas y no olvidar qué nos hicieron para evitar su vuelta a atemorizarnos con su presencia al frente de instituciones? Cada día falta uno menos para saber la verdad. Al menos yo no quiero dar